Quiero hacer un agradecimiento especial para comenzar a la Asociación Acemutca por la invitación. Veo que ya hicieron una breve presentación mía. Agradezco a Acemutca por haberme invitado a compartir con ustedes esta experiencia. Me parece también muy importante que Acemutca se preocupe por estos asuntos. Por eso doy muchas gracias por la invitación y espero que sea de provecho para todos. Si les parece, pues vamos a poner algunas reglitas. No sé si Acemutca tenga algunas otras. Por el momento, pues quiero poner algunas precisiones sobre la presentación, y es que están todos invitados a intervenir cuando necesiten. Cuando tengan alguna duda, de pronto, si me pongo demasiado técnico, por favor me lo hacen saber. Pueden también a través del chat comentar, hacer sus preguntas. Si no quieren, pueden levantar la mano. Vamos a estar muy atentos. Vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico para que no se ponga monótono la charla. Porque entiendo que pronto puede ser ajeno para algunas de las personas que hoy nos están acompañando. Si les parece, quiero iniciar haciendo una breve encuestica, que lo que pretende es como saber qué audiencia tenemos hoy, quiénes nos están acompañando, y poder orientar la charla y hacer algunas precisiones si hay lugar a ello. Entonces, nuevamente agradezco al área de Acemutca que me va a colaborar con eso. Vamos a hacer una breve encuestica para que me ayuden. No sé si ya publicamos el link, ¿sí? Entonces, para que por favor, son unas sencillas preguntas que espero nos ayuden a orientar un poco la charla y conocernos un poquitico aquí a la distancia. Bueno, bien, por favor, hay un link. Ok, listo, ya está en pantalla. Muchas gracias a Zemudka por el apoyo. Ahí está la URL en kahoot.it. Con ese código, si tienen alguna dificultad, por favor levanten la manito, que muy seguramente nos van a ayudar aquí el área técnica. Bueno, vamos a dar unos minuticos más para que se conecten y tengamos la oportunidad de conocernos un poquito. Ya hay 9 personas de las 23. Por favor, si tienen algún problema, levanten la manito y revisamos o buscamos orientación para su...
Bueno, de pronto como para facilitar un poco más el asunto, a través del chat les envío un link en el cual lo único que hacen es ingresar y colocan el código que se está presentando en pantalla y pues ya colocan su nickname, no necesariamente tiene que ser su nombre, sino como para hacer la encuesta. Ok, bien. Vamos entonces a comenzar. Ya dimos un tiempito. Con los que estamos vamos a jugar un poquito. Ok, vamos a comenzar mirando a ver qué grupo nos está acompañando hoy. Estamos aquí colocando unos rangos, ya les comentaron, el nickname no es necesario pues que se identifiquen, es únicamente como para ver qué población nos está acompañando. Entonces, por favor, ahí están los rangos, está bastante, no se está viendo muy claro, no sé si lo podemos mejorar. Ok, vamos con la pregunta 2, que ya estamos tratando de solucionar acá los problemas técnicos para que se vean más claras. Tengo una sugerencia, si se pueden leer las opciones y los colores porque no estamos viendo la pantalla, no podemos ver qué es lo que sucede, entonces mientras tanto pueden leer las opciones. De acuerdo, sí, eso es lo que vamos a hacer. Ya aquí estamos con el apoyo de Asemuta, que amablemente nos está colaborando. No me deja activar el micrófono. Ok, vamos a atendiendo la sugerencia que nos hicieron, vamos a volver a repetirlas porque sí, definitivamente está muy mala la imagen. Entonces, vamos a comenzar nuevamente.
Ok, nuevamente está un nuevo código que aún no se está proyectando, pero voy a colocárselos por el chat. No se proyecta. Ok, ya nuevamente parece que ya pudimos solucionar los problemas técnicos. Entonces, en kahoot.it, con el código que aparece en pantalla, no, solo hay un jugador. Bien, esperemos un momentico a ver si se unen más personas para tomar una muestrica más grande de las personas que nos están acompañando. Pedimos excusas por estas fallas técnicas que en estas épocas son como muy frecuentes por la calidad del internet. Entonces pedimos excusas. Ok, vamos entonces a comenzar ya estamos como en la mitad de participantes, entonces vamos a hacer la primera pregunta. De acuerdo a las sugerencias, yo se las voy leyendo acá. Ok, la primera entonces es, ¿en qué rango de edad te encuentras? Vuelvo, les insisto, como para conocer un poco. El rojo es menos de 18, el azul entre 24 y 30, el amarillo entre 18 y 23 y el verde mayor de 30. Vuelvo y los comento. El rojo menor de 18, el amarillo entre 18 y 23, el azul entre 24 y 30 y el verde mayor de 30. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos un grupito donde la mayoría están entre 18 y 23. Bienvenidos, chicos, entonces. Bien, esta pregunta es como para saber qué grupo, qué nivel de formación tienen. Entonces hemos colocado en rojo si son estudiantes de pregrado, amarillo si son profesionales, azul si son estudiantes de básica primaria o secundaria y verde para los amigos de posgrado que nos estén acompañando hoy. 10 segundos, muy bien. En rojo estudiante de pregrado, amarillo profesional, azul estudiantes de básica primaria o secundaria y verde los de posgrado. Muy bien, entonces la mayoría nos están acompañando de pregrado, pero veo que también nos están acompañando personas que tienen un nivel de posgrado. Bien. Ok, la última pregunta, entonces, ¿cuál es tu área de conocimiento en la que te desempeñas? Si estás en las ciencias de la salud sociales humanas, el rojo. Si estás estudiando o trabajando, tu conocimiento está en economía, administración, contaduría y afines, amarillo. Azul para los que tengan el área de matemáticas, ingeniería, arquitectura y verde, ciencias naturales.
Bien, Ciencias de la Salud, Sociales Humanas. Muy bien. Entonces, gracias por esta breve encuesta. Nos da una idea de el nivel de las personas que están. Entonces, veo que es un grupo bastante joven. Entonces, bienvenidos nuevamente. Nuevamente, darle las gracias a CEMUDCA por permitirme este espacio con ustedes y compartirles algo del conocimiento que tengo. Bien, ya me hicieron mi presentación. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, soy ingeniero de sistemas con algunas especializaciones en redes y algunas certificaciones relacionadas con auditoría de sistemas, auditor interno en la ISO 27000, que de pronto para algunos es raro ese término, pero se trata de una certificación de seguridad de la información, que es el tema que nos ocupa hoy. Cuando me hicieron la invitación y me la hicieron con esta pregunta, que si estábamos a salvo en casa, dados los riesgos cibernéticos que hay por hoy, entonces acepté complacido, porque lo que hemos visto desde el campo, desde las áreas de seguridad y ciberseguridad, de las áreas del sector privado, que es donde yo me desempeño, hemos visto que esta pandemia nos ha hecho que si bien no éramos ajenos al tema de la ciberseguridad, nos ha hecho reflexionar sobre ella, y hemos visto que es supremamente importante que, independiente de nuestra formación, de nuestra edad, de nuestra área, de nuestro campo de acción, es muy importante conocer estos conceptos que hoy vamos a repasar muy rápidamente. Entonces he preparado una agenda en la cual voy a tratar de no ser muy técnico. Advertencia, y espero que con esta advertencia no vayan a desertar muchos. No soy expositor, ni conferencista, ni tallerista. Soy una persona que me he desempeñado en las áreas de seguridad y ciberseguridad. Es una pasión que tengo y que, dada mi experiencia, veo que es un campo muy importante que todos los seres humanos y todos deberíamos conocer. Entonces, preparé esta breve presentación relacionada con las nuevas tecnologías, las modalidades de fraude, unas que son las más, que ahorita hay muchas más tendencias de fraude, pero quise compartir unas que veo que en este momento son de vital importancia conocer, porque son las que los delincuentes están utilizando para defraudar a las personas. Pero no solo como una teoría, sino como qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿sí? Y que a veces uno ve esas noticias lejanas, pero ya están muy regionalizadas. Ya estamos aquí en la región con muchos riesgos, y finalmente aquí en Colombia, ¿qué está pasando en relación con esto? Hablar algo de prevención y algo sobre marco normativo, la parte ladrilluda, pero que es muy importante que todos los colombianos sepamos que existe una normativa en relación con estos aspectos. Espero que con esta agenda podamos cubrir el propósito que nos plantea CEMUDCA, y es que si estamos a salvo en casa, y por qué es importante pensar en ciberseguridad en estos tiempos de pandemia. Bien. Vuelvo, les insisto, si consideran, si tienen alguna duda, por favor utilicen ahí los medios, levanten la manito, escriban en el chat, que la idea es que participemos, ¿no es cierto? Bien. Conseguí esta imagen que está circulando en internet. Me llamó la atención porque hablan del abecedario, de cómo enseñar el abecedario a los niños hoy en día. Y habla de todas las nuevas tecnologías que hay hoy. Definitivamente ustedes son una generación que han tenido muchos beneficios, y nosotros nos hemos visto también muy favorecidos por estas tecnologías que hoy por hoy
circulan y que son del común de nuestro diario vivir. Entonces, vemos cosas que hacía mucho tiempo para nosotros eran impensables, como una mensajería instantánea, como redes inalámbricas, como tecnologías que no nos imaginábamos, una serie de redes sociales que definitivamente facilitan el diario vivir, pero que genera unos riesgos nuevos, que nos generan unos riesgos a los cuales la delincuencia está presta. Y voy a remontarme un poco a mis antecedentes cuando yo comencé a trabajar en las áreas de control interno, de seguridad bancaria, de seguridad física, de seguridad lógica de las organizaciones, como les decía, del sector privado. Y veía uno que los riesgos antes era que el delincuente, para obtener dinero, pues sencillamente miraba cómo atracaba a una transportadora de valores, si la necesidad era, si quería mucho, o atracaba un almacén y así era que obtenía, así era que materializaba el delito. Hoy por hoy, con todas estas tecnologías y con todas estas bondades que nos ha dado, pues los delincuentes se han vuelto muy especializados y así como muchos de nosotros nos volvimos expertos en el uso de las redes sociales, ellos se han venido volviendo expertos en conocer esas tecnologías para identificar vulnerabilidades o brechas de seguridad que las aprovechan muy bien para obtener ya su propósito delictivo y obtener beneficio. Entonces, bienvenida a la nueva tecnología, pero con mucha seguridad. Entonces, eso es lo que nos acoge hoy, hablar de estos temas, de estas tecnologías, ¿sí? Entonces, hablar de todas estas tecnologías, como les digo antes, la seguridad física era el fuerte de las organizaciones, de las empresas, de uno como ciudadano común, tener seguridades físicas, ¿no es cierto? Pero entonces, como ya todo es electrónico, todo es digital, aparece un término que se llama ciberseguridad. Yo quiero aquí, si nuevamente Azemudka me ayuda, hacemos una encuestica breve y antes dinamizamos un poquito para revisar algunos conceptos. Vamos a mirar un poquitico, conocer el nivel de conocimiento de estos, porque corro el riesgo de pronto hablar en unos términos que son desconocidos. Entonces vamos a hacer una pequeña encuestica, por favor. Bueno, qué pena muchachos con todos, la verdad, la conexión la tengo un poco mala, como si se han dado cuenta, entonces yo creo que lo mejor es de pronto si el expositor nos puede hacer de pronto las preguntas y si gusta yo voy viendo aquí lo que responde la gente en el chat, igual yo creo que son preguntas muy sencillas de sí, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Sí, son las preguntas sencillas, únicamente de sí y no. Nuevamente, gracias por la colaboración de la asociación. Veo que es una asociación muy organizada y los felicito. Bien, las preguntas son muy sencillas. Y solo me van a responder por el chat, sí o no, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta es, ¿han escuchado, saben qué es ciberseguridad? Veo un no, un sí, un no, un sí, un sí. Sí, no.
Muy bien, sí. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. La siguiente. La pregunta es, ¿han escuchado qué es ingeniería social? ¿Saben qué es ingeniería social? No, 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 no. Sí, no, no, sí, 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 no. Muy bien. Mira, Camila, sí, muy bien. Bien, ahora la pregunta es, ¿han escuchado qué es phishing? Phishing. No, no, no. Esteban, no. Jason, no. Camila, no. Daniel Esteban, no. Camila, no. Juan, no. Paula, no. Wow, Camila está triste. Yolima, no. Alejandra, no. Alinson, no. No, no. Daniel, sí, qué bien, Felipe. No, Ingrid. Muy bien. Si les hablo de bitching, ¿alguien sabe qué es bitching? No, no, Paula no, Yolima no, Sandra no, Valentina no, Camila no, Esteban no, menos Esteban. Muy bien, Daniel no, Alejandra no, menos, muy bien. Bueno, entonces pongámoslo más complicado. Y smishing, smishing. ¿Alguien ha escuchado qué es smishing? No, no, Paula no, Jason no, Daniel no, muy bien. No, 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 señor. Un gato, muy bien. Salud. Muy bien, no, no. Ok. Yolima no. Ok, bien. Bueno, eso nos va a servir pues para orientar nuestra charla. Interesante, veo que muchos saben de bitching, me gusta que sepan hayan escuchado el tema de ciberseguridad, entonces, en virtud de que hay varios que no, entonces vamos a hablar sobre algunos conceptos relacionados con esto y vamos a mirarlo y vamos a llevarlo a la práctica, a ver qué es eso finalmente. De pronto vamos a mirar algo que es de pronto muy académico, muy de encontrar en San Google algunas definiciones, pero me interesa más que lo interioricemos. Yo en estos ejercicios de sensibilización o de concienciación en temas de ciberseguridad digo que estos temas son bonitos porque no son para mi carrera, no son para mi trabajo, son para la vida. Finalmente, conocer estos riesgos que hay hoy por hoy en redes nos sirven para la vida, nos sirven para ayudar a las personas que están cerca, a las personas que están próximas a nosotros. Bien, entonces voy a continuar con la presentación. Bien, muy bien. Entonces, veíamos que todas estas nuevas tecnologías, si bien nos han traído muchos beneficios a la humanidad, al trabajo, al estudio, a todo ha funcionado muy bien, resulta que ha resultado algunos riesgos nuevos. Como les decía antes, el delincuente actuaba de otra forma. Entonces, ahora los riesgos de seguridad se nos han ido a Internet, ¿no es cierto? Se nos ha ido a los equipos informáticos, a los equipos de teleinformática, a las infraestructuras computacionales, ¿sí? Finalmente, ¿qué es eso? Pues son los dispositivos que hoy tenemos celulares, tenemos tablets, tenemos portátiles que se interconectan en redes amplias como Internet o en redes locales como los que podemos tener en la universidad o como las que podemos tener en nuestras casas. Entonces, finalmente, ciberseguridad o seguridad informática, que es otra forma como la pueden conocer, seguridad informática o ciberseguridad,
es todos esos componentes de software, de hardware, personas haciendo inteligencia sobre todos esos componentes, ver cómo se está comportando la delincuencia en estos nuevos ambientes, en estas nuevas redes que se han construido a través de la evolución de la tecnología. Entonces, pensemos que antes la seguridad de nuestros barrios, de nuestras ciudades, nos la ofrecían personas armadas, vigilantes, policías, que estaban muy pendientes de eso. Hoy por hoy tenemos que tener esos componentes de seguridad, de vigilancia en las redes, en Internet. Habrán escuchado riesgos nuevos que se derivan de todo esto, como por ejemplo la pornografía infantil, que son cosas que son bastante complejas y que de pronto mueven mucho dinero y que hacen que la vigilancia y la protección a la ciudadanía se tenga que trasladar a estos nuevos ambientes tecnológicos y de programación que hay en todos estos ambientes de nube y de computación que hay hoy por hoy para nuestra vida. Mire, les traje esto es una posición, es únicamente, no es para, esto es muy pesado, pero finalmente lo dijo en un artículo del World Economic Forum, donde colocan las ciberamenazas, lo colocan imagínense, esto es un análisis de riesgo aquí donde está el impacto y la probabilidad de ocurrencia, pero mire que las ciberamenazas, los ciberataques, si los ven ahí al moradito en la parte superior, está al mismo nivel de riesgos, de riesgos globales, los han colocado al nivel del cambio climático, de cambios de unos riesgos que se están generando hoy por hoy en el mundo, y los ciberataques, que como entenderán son los ataques en el ambiente cibernético. Entonces lo colocan en un nivel muy alto, esos riesgos a los cuales estamos hoy expuestos, ¿de acuerdo? Entonces hace que esta labor de seguridad en el ambiente computacional se haga necesaria. Entonces, resulta que hoy por hoy uno de los riesgos, cómo se materializan, cómo se llevan a cabo, cómo se empiezan a fraguar estos incidentes, estos riesgos en el Internet, comienzan con una palabra muy sencilla que se llama ingeniería social. Ingeniería social no es una persona que estudie para esto, definitivamente, bueno, de pronto sí, pero de una forma maliciosa, ¿sí? No es un ingeniero social. Por lo general no es una persona que se nos vaya a presentar como ingeniero social con un carnet colgado en el cuello que diga yo soy ingeniero social. Por lo general los delincuentes son delincuentes que se camuflan muy bien en el medio. La ingeniería social se basa en manipulación psicológica, en la cual llevan a la persona a hacer cosas que el delincuente quiere que haga. Lo más peligroso de esto es que uno no advierte que está siendo objeto de un ingeniero social. ¿Cómo sucede esto? Por lo general, el ingeniero social lo hace basado en relaciones de confianza. Un ingeniero social o un delincuente que practica estas técnicas, a pesar de que esta es una técnica muy vieja, ha venido evolucionando y ha venido mejorando sus métodos. Yo recuerdo hace muchos años la ingeniería social, las principales víctimas de la ingeniería social, volviendo un poquitico como al plano material, no vamos a hablar tanto de virtual, en el plano material lo que hacían los delincuentes era trabajar con personas que tenían acceso al dinero, ¿sí? Porque el delincuente por lo general tiene un propósito y es obtener dinero de forma fácil. Entonces yo recuerdo que las principales víctimas eran los vigilantes de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque él sabía cuándo había plata en el banco, cuándo no había plata, cuándo iban a enviar la remesa. Pero es una persona que es muy importante dentro de la seguridad era muy importante en la seguridad de las empresas y del sector financiero muy importante. Y el ingeniero social era el que le caía al hombre y lo invitaba lo invitaba, le solucionaba hasta problemas de dinero. Los viernes lo invitaba a tomar cervecita, etcétera, ¿sí? Con un único propósito. De hecho, el vigilante muchas veces ni se daba cuenta cómo lo estaban manejando y terminaba dando información
de dónde estaba el dinero, cuándo llegaba, a qué horas, de una forma casual. No terminaba por comprender qué era lo que estaba pasando hasta cuando de pronto atracaban la sede en la cual trabajaba. Los ingenieros sociales han evolucionado, ¿sí? El delincuente ha evolucionado. Ya hoy por hoy no es la forma, esa ingeniería social es poco habitual para ese tipo de delito. Hoy por hoy el ingeniero social lo hace por técnicas, pero con el mismo propósito, con técnicas y tecnologías que le facilitan esa labor, ¿sí? Por ejemplo, ya pensando en una entidad financiera, ya no es tan importante el vigilante. De pronto puede ser el de cartera, el que tiene la información de las personas que tienen sus créditos, o en una empresa de servicios, la que maneja la base de datos de proveedores. Entonces, han buscado métodos mucho más efectivos para obtener la información. Finalmente, si uno quisiera resumir la ingeniería social, es el arte de obtener información privilegiada sin causar sospechas. Entonces, es algo que hacen muy hábilmente los delincuentes, como les decía, basados por lo general en relaciones de confianza, que hace que la persona termine contando cosas que no hay. Y no quiere decir que la ingeniería social sea propia de los delincuentes. Pensemos en que uno, cuando va en el transporte público, a veces hace ingeniería social, cuando se queda escuchando las conversaciones de las otras personas y termina enterándose de la vida, y uno a veces no se quiere bajar del transporte para terminar de escuchar la historia y saber, oiga, venga, pero se ve como normal esta persona y mire lo que hace, ¿sí? Porque terminan enterándose de cosas personales de la gente, ¿sí? Entonces también es como para ir abordando temas de cómo uno puede prevenir este tipo de cosas, ¿no es cierto? De ser víctima de este tipo de ataques, ¿no es cierto? Es ser prudente cuando uno está hablando, ¿sí? A veces uno no se da cuenta quién lo está rodeando y habla uno de cosas que son confidenciales, ¿sí? Dónde tengo la cuenta, si tengo, no tengo dinero, si acabé de recibir, sí, son cosas que a veces el delincuente sí está atento y uno a veces es muy desprevenido. Como curiosidad, a veces cuando se hablan de estos temas en entornos organizacionales, y por lo general este tipo de charlas se dicta a personas que tienen acceso a información privilegiada, que es la que hoy por hoy buscan los delincuentes. Entonces, no se trata de ser paranoicos, no, de ninguna manera. No quiere decir entonces que llega la persona a la casa y si el papá y la mamá le preguntan, oiga, ¿cómo le fue y qué hizo hoy? Venga, ¿usted por qué me está preguntando tanto? No. No se trata de llegar a ese nivel de paranoia, sino de ser prudentes con lo que a veces compartimos, con la información que a veces estamos hablando en lugares desprevenidamente, que los delincuentes sí están muy atentos. ¿De acuerdo? Entonces, algo así, esta es la ingeniería social. Entonces, vamos a ver unos casos que son las otras preguntas que hicimos rápidamente ahí por el chat. ¿Cómo ha evolucionado la ingeniería social? La ingeniería social ha evolucionado a utilizar técnicas que ofrecen las mismas tecnologías que hoy nos tienen abrumados y que nos facilitan la vida. Como por ejemplo, hay una técnica para obtener información que es a través de los medios electrónicos como los tenemos hoy, como a través de correos electrónicos, ¿sí? Esto es una cosa muy común. No sé si han visto en estos días que hay mucho mensaje falso, donde suplantan alguna entidad, pero lo que buscan es obtener información privada. Por lo general estos mensajes vienen con carácter técnico, o que se detectó un fraude y le hacen que hay nuevas recomendaciones de seguridad, etcétera. Hay una serie de cosas que le hacen, ¿para qué? Para que la persona entregue su información, ¿sí? Información, y mire que no solo es información de las empresas, sino a veces la información privada de uno, ¿sí? Obtener su contraseña del correo electrónico, a tener de la
cuenta la cuenta de ahorros, de su tarjeta de débito, ¿sí? Entonces llegan una serie de correos que son falsos y que suplantan o vienen con asuntos que son llamativos, ¿de acuerdo? Hay otra técnica que es el phishing, ¿sí? Que era entonces el phishing, para que nos vaya quedando eso, el phishing es a través de correos electrónicos que suplantan entidades o firmas reales y buscan a través de preguntas o de ganarse premios únicamente para obtener información que es confidencial, ¿de acuerdo? El phishing, normalmente lo que hace el delincuente es a través de llamadas telefónicas. Esta es una técnica en la cual suplantan a partir de alguna información que tienen, nombre, dirección, teléfono, ¿sí? Y hacen que la persona se sienta en confianza y termina dando información confidencial. Igual hablan de cosas que son urgentes, que necesitan tenemos que soy su primo y que estoy detenido, ¿sí? Dan mucha confianza, como les he dicho, los ingenieros sociales por lo general dan mucha confianza, hablan con bastante propiedad, manejan muy bien la situación, ¿sí? Cuando son suplantando a una empresa, pues crean todo el ambiente y la gente piensa que sí lo están llamando de la empresa, ¿sí? Y finalmente, de los que hablábamos, se habla del smishing. También, yo no sé, muchas veces uno recibe mensajes a su celular con promociones o con igual, siempre son llamativos, siempre hacen que la persona, ¿para qué? Para que la persona o entregue información confidencial o que dé clic en algún link o alguna cosa, ¿para qué? Para infectar su dispositivo y de esta forma obtener la información que ellos quieren obtener nuestra, que por lo general son las contraseñas de acceso a nuestras redes o de nuestras cuentas, ¿de acuerdo? Entonces son las tres, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo en este momento de pandemia? Resulta que la necesidad de tener información ha hecho que la gente, bueno, de una parte está la necesidad de que tenemos que depender de la tecnología, ¿no es cierto? Porque todos estamos en aislamiento, porque necesitamos los computadores, porque la persona que antes no hacía transacciones por internet o que acostumbraba a ir a su banco, ahora le tocó hacerlo porque entonces hace que se haya aumentado el uso de las redes, de los equipos de cómputos, de las tecnologías web para hacer lo que hacían antes normalmente. Entonces eso hace que los delincuentes estén prestos. Así como veíamos que han evolucionado en tener sus propias nuevas técnicas para obtener información confidencial, pues en este tiempo están definitivamente muy prestos a qué personas son las que pueden obtener esa información. Entonces aquí nos surgen unos nuevos desafíos que son originados por el tema de la pandemia, ¿sí? Que están relacionados con las herramientas que están usando, ¿no es cierto? Hoy por hoy, las aplicaciones, los servicios de videoconferencia, la mensajería instantánea, las llamadas telefónicas, son cosas que se han disparado impresionantemente y que el uso y que hacen que entonces los delincuentes estén en esas líneas, cómo pueden obtener su información. Les comento que por lo general ya hace mucho tiempo que los delincuentes se dieron cuenta que atacar a los bancos para robarlos o atacar a las empresas, pues son entidades que invierten mucho en su seguridad y no es muy productivo el negocio de tratar de atacar o robar a las empresas. Entonces, ¿qué han hecho? Se han ido por el eslabón más débil de esta cadena. ¿Qué son? Somos los usuarios, los que utilizamos los servicios, ¿sí? Entonces, a nosotros son los que nos están abordando los delincuentes hoy por hoy, ¿no es cierto? Mirando en el panorama, aquí traje sencillamente algunas noticias que se ven hoy por hoy, como por ejemplo el aumento de las web fraudulentas, ¿sí? Hay un incremento de eso que hacen que las personas invitan naturalmente, como la que vemos ahí, Bitcoin, que está muy en boga, entonces la gente por acceder a esos servicios resulta cayendo en sitios donde le toman información o le capturan información, ¿no es cierto? Hay una noticia ahí, esas son recientes, esas son de esta semana. Los ciberdelincuentes se apoyan en falsas ofertas y mensajes falsos a través de LinkedIn
en una nueva campaña, ¿sí? Estamos hablando de LinkedIn, estamos hablando de tecnologías, redes sociales hoy que utilizan mucho las personas, ¿no es cierto? La nueva era pone en jaque la necesaria securización de las empresas y los puestos de teletrabajo. Nos vamos a teletrabajo, entonces están suplantando algunas cosas de las que utilizamos normalmente, ¿no es cierto? Esta noticia del 22 de mayo, un ataque de phishing roban datos de Office 365 sin comprometer contraseñas, ¿sí? Esa noticia fue revuelo, pues porque muchas personas que tenían contraseñas débiles, pues fueron fácilmente descifrables y pudieron obtener acceso al Office 365, ¿sí? Otra cosa que hoy por hoy está sucediendo, ustedes se han dado cuenta que han habido ahorita muchos despidos y la gente está actualizando sus currículos, entonces también los cibercriminales ahí atentos a esto, apuestan por hojas de vida falsas para ataques de phishing. Ya con estos conocimientos que tenemos básicos de lo que es un phishing, lo que es un bitching y un smishing, vamos viendo que eso es lo que se está dando, ¿cierto? Pero mire que no, esto por lo general, estas noticias que estábamos viendo son como a nivel mundial, pero ya aquí en la región vemos noticias de este estilo, ¿sí? La mayoría de ataques de phishing, COVID, mire, ya viene una palabra que es muy en boga en estos días, que es todo lo que relacionado con el COVID, vienen de direcciones IP o desde sitios en Estados Unidos. Se incrementan los ataques de phishing a través de mensajes de texto en México, ¿sí? Lo mismo, ahí nos muestran una comida rápida y uno de que tu paquete de la tienda.com que ya viene en camino y llevan a la gente a que den clic o que terminen dando información. Pero aquí en Colombia, mire, por ejemplo, aquí en la región, estábamos viendo aquí que la semana pasada estaban pensando en lanzar un ataque de phishing, y ya estamos palabras con las que nos estamos familiarizando, relacionados con el COVID. Es esa necesidad de información que tienen las personas que hacen que los delincuentes se aprovechen, ¿sí? Toda la gente está leyendo lo que me llega por el WhatsApp, lo que me llega al correo electrónico relacionado con el COVID. Entonces, aprovechan esa situación para que la gente caiga. Colombia es el objetivo preferido para los ataques de ransomware. Bueno, no quiero profundizar sobre eso porque es otra técnica. El ransomware lo que hace es cifrar el disco y después te cobran unos bitcoins para liberarte y para quitarle el cifrado a tu disco. Entonces, es otra técnica, pero fue una noticia que quise traerles para que se den cuenta cómo Colombia ya se vuelve noticia, ¿no es cierto? Y Colombia ocupa el puesto 39 en el ranking mundial sobre ciberseguridad. 39 es un buen puesto, pero no estamos tan cerca hecho, estamos en riesgo, o sea, no somos tan seguros. Bien, otra pandemia en Colombia se expande por el correo electrónico. Es lo que están de acuerdo con esto, el mayor Félix Miranda es el responsable del Centro de Capacidades de Ciberseguridad en Colombia, que es una unidad adscrita a la Policía Nacional. En esta nota del 6 de junio hablaba el mayor Miranda, hablaba de que las denuncias por ciberdelitos se incrementaron en un 353% entre enero y mayo. Muchos casos se estaban registrando aquí en Colombia de este tipo de técnicas. Aquí unas cifras que les traje de que se presentaba en una reciente conferencia de la Asociación Bancaria en la cual estaba Interpol, la Interpol y la Policía Nacional compartiendo experiencias sobre lo que está ocurriendo. Entonces habla del fraude informático, cómo se han incrementado el 64% las denuncias por delitos informáticos durante la pandemia. Mire, solo durante la pandemia se incrementaron en el 64%, ¿sí? El Centro Cibernético de la Policía ha reportado alrededor de 301 alertas nuevas, ¿sí? ¿Y qué tenían que ver? Esas noticias falsas, encontraron 137 noticias falsas relacionados con falsos anuncios del gobierno, hablando sobre pánico, sobre falsos consejos de salud, sobre falsos bonos y ayudas, sobre falsas ofertas de empleo, sobre saqueos y otros. Es como para que vean cómo el delincuente a través de esas noticias hace que las personas caigan en este tipo. Y los vectores de ataque, mire que es los que estamos hablando: mensajería instantánea, que son los smishing, correos electrónicos, que son que es el phishing que hablábamos,
por redes sociales, mensajes de texto, smishing, llamadas telefónicas, phishing, y falsos portales web. Mire, esos son los vectores. Identificaron alrededor de 47 perfiles falsos, se han identificado en esta época de cuarentena. Entonces son cifras que lo ponen a uno en alerta de cómo se está comportando el delito, y que en Colombia sí no estamos exentos a las noticias que antes veíamos como lejanas, que veíamos que no era con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bien, aquí sencillamente algo de los países más seguros donde decimos que estamos, pero quise traerla para que vieran porque, cómo es que miden que los países más ciberseguros son. Entonces, habla sobre dispositivos móviles infectados, que es una herramienta de hoy por hoy que tenemos, es nuestro día a día. Los computadoras infectadas con malware, ¿sí? Ataques de malware financiero, ¿sí? que finalmente es lo más apetecido por el delincuente, es obtener credenciales para poder desocuparle las cuentas de las personas, ¿sí? Y los porcentajes de usuarios atacados por criptomonedas. Es un tema que no hemos hablado, pero tiene que ver con los Bitcoin y con las monedas electrónicas que hay hoy por hoy. Quería traerlo ahora para que se den cuenta qué es lo que se mide, porque cómo hacen para medir si somos ciberseguros o no, y es donde estamos en el puesto 39. Entonces, recuerden, dispositivos móviles infectados, computadoras infectadas, ataques de malware financiero, que es cuando le quitan a uno las contraseñas, y los porcentajes de usuarios afectados por criptomonedas. ¿Bien? Bueno, y finalmente, hablar un poco sobre el marco legal. El marco legal son las leyes que están relacionadas con lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Que hablamos sobre el delito informático, de cómo pueden caer las personas en estos tipos de fraude. Entonces aquí hay una serie de datos, de leyes que lo que hacen es proteger a las personas, ¿sí? Por ejemplo, esta hubiese sido una buena pregunta para mirar qué tanto sabemos de esto, y es, por ejemplo, la ley 1581 de 2012 sobre habeas data, de protección de datos personales, ¿sí? Esas son leyes que se han promulgado precisamente para poder contrarrestar el actuar delictivo, ¿sí? ¿Cómo? Pues porque si una persona interviene el teléfono mío o utiliza técnicas de las que vimos para obtener mi información, muchas veces, si no existiera esta legislación que estamos viendo ahí en pantalla, los delincuentes salen bien librados porque los capturan y sencillamente no hay una ley que les obligue a pagar por el delito que se está cometiendo. Entonces, aparecen estas leyes. Entonces, la ley de protección de datos personales, así a grosso modo, corresponde a la obligación que tienen todas las que manejan bases de datos de proteger esa información. Me refiero cuando ustedes abren una cuenta de correo electrónico, cuando hacen crean su usuario en alguna red social, ustedes están dejando algunos datos personales, y estas leyes lo que hacen es obligarlos a ellos a darle un buen uso, un buen manejo, no compartirla, protegerla. Entonces, por eso les digo que muchas veces la información ya los delincuentes no la buscan allá, porque las empresas tienen esas obligaciones de cumplir con esa protección de los datos, y lo hacen invirtiendo, colocando una cantidad de tecnología alrededor de las bases de datos para poder protegerla. Entonces, por eso vuelve el punto en que los delincuentes entonces lo que hacen es buscan el eslabón más débil, nos buscan a nosotros porque saben que nosotros sí no tenemos en nuestro computador personal un buen firewall, no tenemos no tenemos no tenemos la disciplina de tener un software licenciado, y por eso es que nos vulneran muchas veces los delincuentes. Bueno, eso es lo que tenía para contarles, ¿sí? Como hablamos de tantos riesgos, supongo que una de las preguntas que nos harían, no sé, me pueden ayudar para saber si hay preguntas, si tenemos alguna pregunta para responderla.
y entonces las revisamos, ¿sí? Pero me voy a anticipar. Muy seguramente una de las preguntas obligadas acá es, ok, muchos riesgos, phishing, bitching, smishing, ya hoy aprendimos unas cosas raras acá, aprendimos de ingeniería social. Bueno, la pregunta obligada aquí sería, ¿qué debemos hacer nosotros, ¿no es cierto? Ya hablamos que las empresas, dado que tienen muchos recursos, pues se protegen muy bien. ¿Qué hacemos nosotros? Bien, estoy viendo por acá, Yolima Gómez nos está haciendo una pregunta. Permítame un segundito, por favor. Bueno, chicos, entonces, primero disculparnos con todos, con la audiencia y sobre todo con nuestro ingeniero por los problemas técnicos y de conexión. No lo teníamos previsto. De todas maneras, espero que la charla haya sido de su provecho y pues que el ingeniero Juan Carlos. Entonces vamos a dar un pequeño espacio de preguntas. Yo veo aquí que ya varios han realizado algunas. Entonces, la primera sería, ¿qué es una clave débil y cuál no lo sería? Ok, muy bien. Gracias por la pregunta. Ok, ¿qué es una clave débil? Una clave débil son las que son fáciles de deducir. Imagínense cuando una persona es muy aficionada al equipo Millonarios y tiene afiches y tiene la vasca y tiene todo, muy seguramente la persona, su contraseña debe ser Millonarios, ¿no es cierto? O Millonarios campeón, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, una clave débil son las que son fáciles de deducir, ¿no es cierto? Ahora, entonces, la pregunta seguida, como nos lo hace Yolima, ¿cuál no lo sería? Pues entonces son las que son, y eso para que no se les olvide nunca, son las claves, las mejores claves son las fáciles de recordar, difíciles de deducir, ¿de acuerdo? Conformar una clave robusta, fuerte, la pueden hacer con combinaciones de letras, números. Mire que hoy muchos sistemas de información nos obligan a que tengan ese tipo de combinaciones, ¿no es cierto? Pero siempre terminamos cayendo, ¿no?, en la fácil, ¿no? Colombia 1, Bogotá 02, Mayo 3. Entonces, los delincuentes también tienen técnicas para deducir ese tipo de contraseñas cuando no son tan obvias como, por ejemplo, el comportamiento, el nombre de los hijos, las fechas de nacimiento. Entonces, eso hace que sea fácil para decir, pero hoy por hoy tienen hasta herramientas para descifrar una contraseña. Entonces, siempre busquemos cosas que no sean fáciles que no lo asocien con mi forma de ser, que no lo asocien con mis hábitos, que no lo asocien con mi entorno, sino cosas que hay personas, por ejemplo, que cogen una canción y la primera letra de cada estrofa es la contraseña, entonces va a quedar una cosa loca ahí de HJ321, cosas de ese estilo son las que son muy, muy buenas y son difíciles que los delincuentes. No olviden también la longitud, 4 o 5 dígitos, también hoy por hoy los sistemas de información nos lo exigen, hacerlas un poco más difíciles, más largas, pero entonces acostumbremos a tener ese tipo de contraseñas. Gracias, Yolima, por la pregunta. La segunda pregunta que tenemos por aquí es de Daniel, que nos pregunta, ¿cómo sabe si el celular está infectado? Ok, complicado, Daniel, complicado saber si un celular está infectado. ¿Y por qué digo que es complicado? Porque la cantidad de aplicaciones que hay en las tiendas hacen que uno hoy por hoy tenga muchas aplicaciones dentro del celular. Vuelvo y digo, todos estos temas que nos han facilitado las nuevas tecnologías nos hacen fácil la vida, pero complicado contener o detener el actuar delictivo, ¿sí? Normalmente, uno de los indicios que nos pueden llevar a saber si el celular está infectado es el comportamiento del mismo. Se recalienta, es lento,
¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque a veces esas aplicaciones son diseñadas para que cada vez que te conectas a Internet empiece a sacar la información que tú tienes en el dispositivo móvil. Entonces eso hace que él tenga un exceso de consumo, por ejemplo, de navegación o de consumo de Internet, y hace que se recaliente. Eso es uno de los indicios. No quiere decir que sea infalible, porque a veces son aplicaciones mal configuradas, pero sí nos pueden ayudar. También que nos puede ayudar, pues utilizar sistemas antivirus. Y aquí quiero hacer una precisión, porque muy seguramente en nuestros portátiles también ocurre lo mismo. A veces hasta los delincuentes recurren a eso. La gente hoy no está acostumbrada a pagar por su sistema operativo, a pagar por su licencia de antivirus. Entonces los delincuentes simulan programas que le dicen, mire, yo le vendo a usted el antivirus gratis, pero realmente lo que hay por debajo es todo un programa que captura toda la información que está haciendo. Entonces es conveniente, nos sale un poquitico costoso, pero es conveniente comprarlas sobre todo para dispositivos, para portátiles, utilizar los proveedores de sistemas antivirus, comprarlo licenciado para que realmente nos dé una protección adecuada, ¿no es cierto? Muchas gracias a Daniel por la pregunta. Camila nos pregunta, ¿qué se debería hacer con esas llamadas donde quieren sacar datos personales? ¿O cómo notar que es una llamada de ese estilo? Gracias, Camila, por la pregunta. Muy buena, de acuerdo. Sí, esa es una técnica. Mira, la semana pasada andábamos detrás de una banda que simulaba absolutamente todo. Llamaban de la entidad financiera, simulaban los jingles, las canciones que colocan de fondo cuando te ponen en espera. O sea, el ingeniero social tiene una habilidad para confundir a las personas de una manera impresionante. Hoy por hoy, esa técnica, y entre las cifras que les mostraba, esta que tú estás llamando, que se llama phishing, definitivamente es se han sofisticado mucho. Con poca información terminan sacándole a uno otra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo recomendable? Por lo general, no esperen las llamadas. O sea, ¿qué se puede hacer? Si a uno lo contactan de su entidad financiera o de un área de soporte, es preferible que uno haga la llamada. Cuando uno llama, pues entonces realmente sabe que se está contactando. Absténgase de dar datos personales. Hoy por hoy, esas leyes que vimos al final de la presentación, esas leyes obligan a las entidades, a las firmas, a las prestadoras de servicio, porque esta ley aplica no solo para las entidades financieras, sino para todas las empresas que manejen data de clientes, proveedores, exige que ellos no pidan información confidencial, porque es la forma como ellos protegen la información de la cual ellos son custodios, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Cuando yo me vinculo a una red social, ellos ya tienen mi información y tienen una responsabilidad de protegerla, ¿no es cierto? Entonces, ellos no van a pedirte esta información confidencial. Muy seguramente los contactos son para campañas, para promociones, pero jamás deberían pedirte ni tu cédula, ni tu dirección, ni nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, es un buen indicio de que estamos frente a una llamada falsa si nos están pidiendo ese tipo de información, que la cédula y que yo tengo los dos y entonces dígame usted los otros dos, cosas de estilo, por lo general es para irle sacando información. Entonces, prefieran llamar a quien es el interlocutor, que muy seguramente será su banco o será su proveedor de servicios el que le está contactando, y sabe usted que realmente está llamando a quien es y no que de allá para acá. Gracias, Camila, por la pregunta, muy, muy buena. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un software licenciado y uno free? Gracias, Daniel, por la pregunta, muy buena. Sí, señor. El software licenciado es el que tú pagas un valor por tenerlo, ¿no es cierto? Es el que tú tienes que cancelarle a un proveedor, a un fabricante o a un distribuidor de software, cualquier programa que utiliza uno, ¿no es cierto? Y el free son los que tú encuentras disponibles, que sin ningún costo tú puedes tener
acceso al programa o a la aplicación que tú puedes encontrar en tiendas o lo puedes encontrar en internet. La diferencia grande es eso, el costo. Yo por el software licenciado pago, por el software free no pago. Ahora, ¿pero qué es lo interesante de esto, Daniel? Que cuando tú pagas, tienes el respaldo de alguien te va a decir, mire, yo respondo si tu equipo no se comporta o si el software no hace lo que tú estás esperando de él, hay alguna persona detrás ahí que te va a responder por eso que tú has cancelado, por ese valor que has pagado, ¿sí? Mientras que el free, no quiero decir que todos los software free sean malos, pero resulta que pues, cuando no hay una persona atrás que respalde y si tu computador se comporta diferente, si tu programa no funciona como esperas, ¿sí? Entonces, por eso es que las empresas prefieren ese tipo de software que es el licenciado, que garantiza que haya una persona detrás y que respalde la inversión que se hace. Vuelvo, les insisto, algo que los delincuentes están utilizando y es precisamente el software para tener acceso a tu información o a tu computador personal para obtener información que es vital para ellos. Espero haber atendido tu pregunta, Daniel. Sandra Patricia nos pregunta, ¿cómo hacer cuando tienen niños pequeños en casa y no podemos dar acompañamiento debido al uso de portátiles, tablets y celulares? Gracias, Sandra Patricia, por la pregunta. Muy importante también, o sea, en nuestro entorno familiar y en este tiempo de pandemia que todos estamos en la casa, nos sirve este tipo de preguntas y saber cómo debemos actuar. Mira, lo que yo les sugiero para los niños pequeños y en general es tener un control sobre el portátil de aplicación si quiere un usuario administrador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es usuario? Un administrador es un usuario que cuando se instala un computador es el que permite la instalación de los programas que son requeridos. Yo particularmente, por ejemplo, en la casa, eso es lo que hago. Entonces, yo tengo ese superusuario del dispositivo para que los niños cuando estén navegando, cuando estén haciendo uso de estos dispositivos, meta la información que uno tiene en su computador, ¿no es cierto? Esa es una medida. Entonces, cuando hagan ese tipo cuando el pequeño vaya a intentar hacer alguna instalación, entonces sencillamente le va a salir una pantalla que dice, aquí se requiere la contraseña del usuario administrador. Eso ayuda bastante, ¿de acuerdo? Y hay otras cosas que ya tienen mucho más que ver con los contenidos que acceden los niños, ¿no es cierto? Entonces, utilizar las plataformas de control parental, eso ayuda deliciosos que ya están categorizados y que los equipos de seguridad de las empresas lo que hacen es irlo enriqueciendo con esos sitios maliciosos para que no accedan a ese tipo de sitios. Que esa pregunta, Sandra Patricia, importante con este complemento, ¿no es cierto? Porque es importante que los niños no accedan, no solo para que no instalen cosas, sino para que no visiten sitios maliciosos o para que no queden por ahí incursos en problemas que hay hoy por hoy de riesgos con los menores de edad en Internet. Entonces, muchas gracias por la pregunta, Patricia, y espero que la haya atendido. Valentina nos pregunta, ¿es cierto que es bueno tapar cámaras en los dispositivos? Valentina, gracias por la pregunta. Sí, muy bien. Sí, es una cosa que está sucediendo. Porque, de hecho, los portátiles hoy por hoy traen esa protección, ¿no? Sencillamente uno lo que hace es restringir la cámara. Mire, aquí hay un principio muy sencillo, y es que todos estos dispositivos, como el micrófono, el que hoy nos permite contactarnos, la cámara son programas finalmente que están corriendo dentro del equipo, dentro del portátil, el dispositivo móvil, la tablet, ahí están corriendo esos programas, ¿de acuerdo? Entonces, los delincuentes, finalmente, por eso muy importantes las preguntas que han hecho hasta el momento sobre el software licenciado, sobre qué debo tener
precaución con los niños, porque finalmente lo que está haciendo es el equipo personal llenarse con un software que lo que no sabemos qué es lo que hace. Si yo sé qué hace el Excel me ayuda a manejar datos, el Word me ayuda a hacer cartas, ¿sí? Pero cuando me instalo programas que yo no sé qué hacen, es posible que activen cosas como, por ejemplo, la cámara, ¿sí? Como, por ejemplo, el micrófono, ¿sí? Y lo que hacen es obtener información que después facilita la labor del ingeniero social, ¿sí? Es diferente un ingeniero social llamar a una persona y no saber cómo es, y que son cosas que ellos utilizan, ¿sí? Entonces ya si, por ejemplo, a través de sus medios ha obtenido imágenes de la persona, además de su información, pues le va a quedar más fácil fraguar el delito, porque va a poder tener acceso. Entonces sí, es una buena práctica. Finalmente uno solo la habilita es cuando necesita hacer este tipo de reuniones. Entonces sí es conveniente tenerlo. O sea, y nosotros, las personas que estamos involucradas en el tema de seguridad, que somos un poco paranoicos con este tema, sí, la mantenemos tapada y solo cuando necesitamos realmente compartir con alguien imágenes, entonces nos conectamos, ¿de acuerdo? Entonces sí es una buena práctica. La última pregunta que tenemos en el chat es de Sandra Patricia y nos pregunta ¿qué hacer frente a ciertas llamadas que no sabemos su procedencia y aparecen como número privado? Sandra, sí, eso como les comentaba y como veíamos en las cifras, es muy frecuente que lo hagan desde números privados. Es un servicio que uno habilita, le cobran a uno algo más y ya, no se ve el número. Esto lo utilizan frecuentemente los delincuentes para no ser rastreables, ¿no es cierto? Entonces, no les importa pagar un poquitico más por su plan y ya les va a permitir como ser imperceptibles. Entonces, esas llamadas desconfíen. Normalmente si una empresa va a contactarlos, no va a ocultar su número, ¿no es cierto? Entonces desconfíen de esas llamadas. Vuelvo, insisto, hablábamos al comienzo de la charla, no es que nos volvamos paranoicos, pero sí efectivamente yo la recibiría, naturalmente, yo la recibiría y miraría qué es. Yo sí soy consciente de los riesgos a los que estoy expuesto, sencillamente lo que hago es manejarlos, ¿sí? Yo podría recibir la llamada y saber, escucharlo, pero si me está pidiendo mi nombre, ¿y usted por qué pide mi nombre? ¿O usted por qué sabe mi dirección? ¿O por qué conoce de eso? De usted no lo conozco, ¿sí? El hecho es no caer, ¿de acuerdo? El hecho es no caer en esos temas. Pero sí, definitivamente, Sandra, esos son bastante sospechosos cuando nos colocan, cuando se ocultan, cuando tratan de ser, no ser detectados los delincuentes. Eso es una alerta para que seamos muy precavidos con la recepción de esa llamada. Ya por último, Camila Suárez nos pregunta, al realizar compras por internet y posteriormente borrar los cookies, ¿los datos y contraseñas quedan realmente borrados o hay posibilidad de que estos datos queden guardados en la página? Bueno, Camila, te tengo una mala noticia. Ustedes vieron en mi presentación unas letras ahí, CHFI. Eso es un estudio que no solo hacemos los buenos, sino que también los hacen buenos, los hacen los malos, ¿sí? Ese estudio lo que hace es investigación forense. Entonces, ¿qué te puedo decir? Efectivamente, cuando uno, de hecho, tú no solo las cosas que haces por internet, sino lo que tú manejas, fotos, archivos, documentos, todo lo que tú tienes ahí, la forma como funcionan los sistemas de información y es de proteger que esa información él lo almacena en temporales y cosas de esas, ¿no es cierto? Lo que hace un investigador forense, y voy a llevarlo al campo del delito,
cuando nosotros estamos investigando un delito informático y tenemos acceso al computador del delincuente, utilizamos técnicas para recuperar esa información que si ellos tuvieron la precaución de borrarla y no utilizar herramientas que se utilizan para eso, entonces es posible recuperarla. Entonces sí, muchas de la información que están en el disco duro se mantiene y se requieren de algunas técnicas especiales para borrarla definitivamente. Pero lo que tú mencionas es sobre las cookies, los datos y las contraseñas, como cuando son aplicaciones legítimas, muy seguramente, cuando tú las eliminas o le dices no guardar, efectivamente te está haciendo no guardar. Volvemos al punto. Lo que pasa es que si mi máquina está infectada con alguna cosa, es posible que ella sí me la esté capturando y guardando en algún sitio. Entonces, del sitio legítimo, muy seguramente sí queda eliminada, ¿sí? Cuando tú borras las cookies, muy seguramente sí quedan eliminadas. El problema es cuando de pronto tenemos un equipo o un dispositivo comprometido. ¿Qué es comprometido? Pues que está con algún software malicioso que le ha permitido tomar control de alguna forma del dispositivo, ¿no? Del equipo, el portátil o del dispositivo móvil. Entonces, cuando son sitios, por eso es importante aquí algunas cosas, y es cuando nosotros utilizamos el software legal, cuando lo adquirimos, eso es lo que nos garantiza el proveedor, el fabricante, el distribuidor de ese software, ¿no es cierto? Que realmente él te va a garantizar que esa información no queda almacenada. Pero sí es definitivamente una práctica muy buena que uno, cuando hace esas compras, elimine, no utilizar las opciones de recordar, que esas son unas opciones que son muy habituales y que uno pasa derecho cuando instala el software o cuando está ingresando y le dice almacenar y te almacena esas contraseñas porque ahí sí se van a mantener. Igual, cuando son de sitios legítimos, se almacenan, pero se almacenan encriptadas, cifradas, enmascaradas de alguna forma que no son fáciles para cualquier usuario revisarlas, ¿no es cierto? Sino con algoritmos que tiene el mismo fabricante. Entonces, ten la certeza que si es con software legítimo, sí se borran, sí, no quedan almacenadas. Pero si hemos tenido nuestro equipo comprometido, tenemos algún riesgo que de pronto sí puedan ser obtenidas por la delincuencia. Bueno, entonces ya para terminar, agradecemos a todos pues por su participación y al ingeniero Juan Carlos Pérez por aceptar nuestra invitación y brindarnos esta excelente conferencia. Por último también volverme a excusar por la falla de conexión y recomendarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Acemutca en Instagram y Facebook. Muy buenas noches para todos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, a Acemutca nuevamente 1000 gracias por la invitación y a ustedes espero que ha sido de su agrado la charla. Que tengan una feliz noche.